Tus actitudes determinan tu vida. Yo les dejé una tareita. ¿Alguien se acuerda cuál fue esa tarea? ¿Sí? Bueno, ¿cuál fue la tarea? Fue muy fácil. Unos versículos y hablando de actitudes, ¿qué era lo que íbamos a hacer? A buscar los versículos, a escribirlos. Les recomendé que usaran el cuaderno el de la iglesia. ¿Alguien lo tiene aquí a la mano? No lo tengo. Que es justamente, lo sacaron para que pudiéramos tenerlo los domingos, siempre estar anotando allí de las enseñanzas y recopilarlas en un solo lugar, en un solo cuaderno. Y poder mirar las promesas de la palabra de Dios y sobre esas promesas declararlas sobre nuestra vida, hablarlas sobre nuestra vida y creer que lo que Dios ha dicho es verdad, a pesar de cualquier circunstancia, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna persona que haya hecho la tarea en estos 15 días? 1 mano, 2 manos, 3 manos, 4 manos, 5 manos. ¿Saben qué? 6 manos. ¿Saben que ese es el estilo de vida que debemos tener? No solo una tarea. Este es el estilo de vida que debemos tener. Voy a repasar rápidamente, además ya el tiempo corre. Y tus actitudes determinan tu vida. Leímos inicialmente de Romanos 12:2 que dice, no vivan ya según los criterios del presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estábamos hablando del hecho que no es suficiente solo conocer lo que dice la palabra. Hay que coger lo que dice la palabra y ponerla en práctica en la vida. La manera de ponerlo en práctica es hablándola sobre tu vida o sobre tu circunstancia y actuando, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice hacer. Por eso esta traducción de Reina Valera dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y en la traducción de Dios habla hoy dice, el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Me gusta también ese, complementa al otro. O sea, es para que tú, conociendo la palabra de Dios, te mantengas firme en lo que dice la palabra de Dios. Y no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda, como una traducción dice, no mires ni a la derecha ni a la izquierda, sino que te mantienes firme en lo que dice la palabra de Dios para que puedas hacerle frente a cualquier situación, porque se le hace frente a la situación con las promesas de la palabra de Dios. Hablamos en primer lugar de lo que son conocer el poder que tienen tus actitudes, que hay que construir esas actitudes. No vienen por naturaleza, nací con buena actitud, no. ¿O hay alguien aquí que se da cuenta y puede decir y dar testimonio que nació con buenas actitudes? Yo no nací así. ¿Que me enseñaron muchos principios en la casa? Sí. Que luego cuando vine a conocer la palabra de Dios, empecé a entender y a aprender que las actitudes son fundamentales, pero que yo misma tengo que, como dice el versículo que leímos, esforzarme por aplicar y estas actitudes cambiando las pasadas. Por eso en Romanos 12 dice, no vivan según los criterios del presente, no vivan según lo que los noticieros nos digan, la información que nos digan, no vivan según todo lo que lean en internet. No vivan según lo que hoy en día la educación está diciendo, o la política está diciendo, o el sistema económico está diciendo. Vivamos según lo que este manual, la palabra de Dios, nos ha dicho
que es para siempre, para ayer, para hoy, para mañana, es sí y amén. No tiene variación. Bueno, les leí una parte de Chuck Swindoll, que es un autor y maestro norteamericano, que dice: mientras más vivo, más me doy cuenta del impacto de la actitud en la vida. Para mí, la actitud es más importante en la vida que los hechos. Dirás, tan raro esto. Es más importante la actitud que el pasado, que la educación. Es más importante que el dinero, las circunstancias, que los fracasos, aún más importante que el éxito, más importante de lo que piensan o dicen y hacen otras personas. La actitud es más importante que la apariencia, la habilidad o las capacidades. La actitud prosperará o quebrará una compañía, una iglesia, un hogar, porque lo más importante que cada día podemos escoger, esta palabrita es clave, escríbela, podemos escoger. Tú y yo tenemos esa gran bendición y esa gran responsabilidad de poder escoger la actitud que vamos a tener ese día. Y por eso decía yo tan importante que es cuando amanecemos y le damos gracias a Dios por el día, también tener presente, hoy voy a escoger la actitud que Dios me ha dicho que debo tener, de gozo, de paz, de alabanza, de hablar bendición. Ni podemos cambiar el hecho de cómo actuarán las otras personas y tampoco podemos cambiar las cosas que son inevitables. Lo único que sí podemos es usar lo que tenemos como un recurso, y eso es nuestra actitud. Eso sí, yo lo puedo establecer y puedo hacer que con mi actitud las circunstancias cambien por la perspectiva que yo ya tengo con la actitud que Dios me dice. Estoy convencido que la vida es solo un 10% lo que me sucede, pero un 90% de cómo reacciono ante lo que me sucede. Y eso es lo mismo que pasa contigo. Somos responsables de nuestras actitudes. Bueno, de ahí terminamos con las características que vemos en la palabra de Dios del siervo esclavo. Estábamos hablando de las dos condiciones de siervo que hay en la palabra de Dios. Uno es el que es remunerado económicamente y otro que no lo es y le pertenece a su amo. Y ese es lo que estábamos llamando el siervo esclavo, que él hace referencia en Lucas 17:10. Es el que está listo a cargar con, a hacer, a cumplir, a servir, a bendecir. Y de cierta manera esa persona había perdido su identidad porque el dueño era el amo. Aún muchos de esos esclavos, ellos recibían el apellido de aquel que era su amo. Y vemos cómo Jesús dijo que Él era un siervo y Pablo decía que Él era un esclavo. Un siervo esclavo en el Nuevo Testamento, el concepto es: yo le he entregado mi vida a Jesús para seguir la vida como Él me trazó los parámetros, para poder dejar que Él viva en mí, que ya no vivo yo, mas es Cristo que vive en mí. Ya no soy la criatura que era antes, soy una nueva criatura en Él. Y el que vive en mí es el que debe reflejar su vida a través de mí con mis acciones, mis palabras, mis actitudes, todo lo que es mi vida. La manera como Jesús va a juzgar o a considerar si mi actitud es una actitud humilde o si es soberbia, si es de obediencia y dócil, sujeto a la obediencia a la palabra y a Él, es según lo que yo demuestre mi actitud humilde hacia el prójimo. Porque recuerden cuando decía Jesús que los religiosos de su época decían:
Dios, Dios, y hablaban pidiendo, diciendo o ufanándose que ellos eran los religiosos, los de la autoridad, los que tenían esa autoridad delegada de parte de Dios. Y Él les decía que no era suficiente con solo nombrar a Dios, no era suficiente con decir lo que tú haces, tenías que demostrar para saber que de verdad esa condición en ti era así. Y para el Padre, nuestra condición es hacia Jesús en la medida que nuestra condición de humildad se demuestre hacia el prójimo. No hay otra fórmula, no hay otra manera de hacerlo. Si tú y yo no tenemos esa condición de siervo, de humildad, de amor hacia el prójimo, entonces Cristo dice: ¿cómo me vas a decir a mí, Señor, si ni siquiera puedes hacer lo que yo te he pedido que tú hagas y lo que yo te demostré con mi vida hacer? Esa es la vara de medir. No estar dispuesto a servir humildemente a los demás, entonces es la falta de voluntad nuestra de servirle a Él. Porque lo que tú le hagas a otro, ¿recuerdas lo que dijo Jesús? Me lo estás haciendo a mí. Cuando tú le das al otro, me estás dando a mí. Y dábamos el ejemplo, nosotros usamos la frase en Navidad es dar, porque el Padre dio por amor a su Hijo. Cristo dio su vida por amor a la humanidad. Y nosotros damos al otro en su necesidad para poderlo bendecir. Cada vez que tú das una ofrenda, cada vez que tú das, ahora en Navidad que se está recogiendo tanto para tantas necesidades que hay de los niños, de las personas, tú le estás dando al Señor, que fue lo que Jesús nos dijo. Bueno, entonces nosotros terminamos esto con Filipenses 2, 6, 8 que dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, Él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, la verdad que nosotros vimos hace 15 días fue que lo maravilloso es que tú puedes escoger tu actitud. Dilo conmigo: yo puedo escoger mi actitud. Y soy responsable de escoger la actitud que Cristo me enseñó. ¿Cómo puede ser esto? Porque la actitud que tienes en tu vida es una elección. Cuando las personas vienen a mí y me dicen: esta es mi condición, este es mi pasado, yo no estoy negando que no sea así, pero yo le estoy agregando a esa persona para decirle: tú no tienes que seguir viviendo así. Yo no tuve padre. Bueno, pero ya tienes un Padre de padres, que es Dios Padre. Pero la actitud hace que tú sigas y sigas y sigas quejándote, porque eso es una queja del corazón, y sigas abriendo un hueco para quedarte allí. Una condición física, una condición emocional, una situación de familia, una situación de tu futuro, sea la situación que sea. La bendición es que tú puedes escoger cada día la actitud que tú tengas hacia las circunstancias de tu vida. Tú puedes escoger creer en este manual de promesas, o tú puedes escoger seguirte rigiendo por lo que tú ves con tus ojos. Esa es la bendición que tenemos. Entonces, la reflexión con que terminamos fue: ¿con cuál de estas actitudes te identificas tú y con cuál serás? ¿Que tú encuentras oportunidad en cada dificultad o que tú encuentras dificultad en cada oportunidad? ¿Que tú tratas de sobreponerte a los obstáculos con una actitud positiva o te desanimas por tu manera negativa de ver las circunstancias? ¿Y cuál de estas serás? Tus actitudes
y las consecuencias de tus acciones determinan lo que pasa en tu vida. Hicimos una oración, tomamos una decisión. Entonces el punto 3 que vamos a ver hoy, vamos a ver 2 puntos también. Vimos el 1 y el 2 en la primera parte, ahora vamos a ver el 3 y el 4. El 3 es que tú mismo construyes la percepción de la vida. Tú mismo lo construyes. O lo construyes según lo que todos los demás te digan. O construyes la realidad de tu condición según lo que los noticieros digan, etcétera, etcétera. O tú la construyes según el manual de Dios para tu vida dice que es tu vida. Claro, tenemos que ir muy en contra de todo lo que estamos viendo y oyendo, pero esto es mucho más poderoso. Y lo único que yo tengo que hacer es decidir que esta es mi perspectiva. Cuando nosotros elaboramos el currículo del pensum de estudio de la escuela maternal, todo se basa en la percepción o en la perspectiva cristiana del mundo, no en la perspectiva humanista. Entonces, por eso, cuando ellos trabajan y estudian cada una de las unidades de estudio que tienen, si están viendo ciencias o las matemáticas a través de la creación, o están en el tiempo de la intercesión por las naciones y ahí le agregan geografía, etcétera, hasta sociología entra allí. Esos chiquitos de 1, 2, 3 y 4 años están mirando toda esa enseñanza y ese aprendizaje a través de los ojos de la perspectiva de la palabra de Dios, del creador de ese mundo. Y así es como Él quiere que tú y yo miremos la vida y las circunstancias de donde Él nos tiene. Tú puedes construirlo. ¿Cómo? Este manual, cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando la lees, cuando la hablas, cuando la pones por obra y la obedeces, tú mismo estás recibiendo revelación de lo que Dios está diciendo, y la revelación que recibes es de parte de Dios, de su palabra. Decía, todavía no pasó eso. La verdad enseñada que estamos viendo aquí es muy importante de la percepción del mundo, por favor. Vamos a repetir, una percepción del mundo es la manera de ver el significado de la vida. ¿Qué es la percepción del mundo? Una manera de ver el significado. Yo no tengo ningún significado en mi vida. Alguien me mandó por Facebook. Ya recuerdo, una amiga me mandó por Facebook. No me manden cosas que de verdad yo casi nunca las abro. Pero esta me llamó la atención porque era una vida que había luchado y había tenido muchas dificultades, y ahí estaba mostrando cómo había podido sobreponerse y sobresalir. Nació con una condición que clínicamente le dijeron que no podía sanarse en su vida, y desde los 4 años comenzaron a darse cuenta que esta niña tenía ataques, lo que llaman de pánico, y era depresiva. Al punto pues que se quedaba en cama, no se podía parar, obviamente su autoestima era muy baja, quería quitarse la vida, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenía 20 años en este video y estaba diciendo que finalmente sus padres, que siempre habían estado a su lado para ayudarla, aunque nosotros sabemos que me provocaba decir, no sabes que ya Cristo murió por ti y te redimió de la maldición, de la depresión. Pero bueno, ella logra ir a esta competencia, se sobrepone, canta ahí, bellísimo, tiene un don y un talento bellísimo que cualquiera que no tenga esas condiciones depresivas dirían, pero ¿cómo puede ella aceptar y creer que no es nada en la vida? Porque la perspectiva que ella tenía era a través de sus condiciones, de sus faltantes, de toda esta condición, diría yo, más vale, ¿cómo se llama eso de? Tormento, de este tormento que día y noche, literalmente, ella explicaba cómo le atormentaba, y ella creía,
lo que la condición que ella vivía. Ella creía que esa era su vida, que esa era la condición de la vida que tenía, y que hasta que muriera o que ella se quitara la vida porque ya no quería vivir más, esa era la verdad. Pero resulta que este manual que Dios nos dio, y que un precio muy alto pagó Jesucristo para que nos quedáramos con este manual, se llama Manual de Vida. Manual de vida. Esta es la perspectiva de Dios de la vida. Y si tú tienes una perspectiva que no esté de acuerdo con este manual, uno, o no lo has estudiado; dos, no lo has creído; o tres, simplemente no te has esforzado. Deberías ver cuántos versículos en el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo también, porque el Señor le dijo a Josué que se esforzara. ¿Cuántas veces la palabra dice que nos esforcemos por aplicar este manual de la vida en tu vida, en mi vida? Eso quiere decir que a medida que lo leo y lo confieso, lo declaro, lo estudio, mi manera de verme a mí mismo, mi manera de ver mis circunstancias y mi familia, mi manera de ver la vida que tengo yo, no la voy a ver a través de las circunstancias, sino a través de este manual de vida, la perspectiva de Dios. Y eso es lo que pues es importante entender, que la perspectiva del mundo es la manera de ver el significado de la vida del mundo, pero la perspectiva de Dios de la vida es ver la vida a través de los ojos de Él, y no es solo de una manera egoísta de lo que tú tengas o no tengas. No, tú y yo vinimos aquí a esta tierra con una misión, y esa misión es extender el reino de Dios. ¿Cómo vamos a extender el reino de Dios si somos ya estamos derrotados? Si ya caminamos diciendo todo el día que estoy enfermo, todo el día que no puedo, todo el día que qué angustia, que me dijeron que van a hacer esto maravilloso, pero yo tengo tanto temor de... ¿Cómo así que tienes temor? Tú escoges, tú eres el que haces la elección de definir tus actitudes hacia la perspectiva de la vida. La manera de ver el significado de la vida es lo que debemos aprender. Esa se ve basado en las creencias de la palabra de Dios, porque esas creencias que tú ves aquí, que recibes revelación, que te llevan a actuar, a obedecer, a hacer lo que dice la palabra de Dios y a seguir eligiendo la manera que tú vives, que tú actúas cada día. Todo eso, la raíz es la actitud. ¿Le has compartido a alguna persona palabra de vida? ¿Le das la respuesta de la necesidad que tiene en su vida? Oras con esa persona, le impartes, la llamas, la visitas, le haces un seguimiento, la acompañas. Y sin embargo sigue ahí como pegada en su negativismo, pegada en sus circunstancias difíciles, pegada en que no, yo no diría no puede creer, de verdad yo me atrevería a decir no quiere creer, porque la elección es de cada uno. Dios no te puede forzar a creer. Bueno, Él podría si quisiera, porque Dios es Dios. Pero la maravilla del regalo que nos dio de tener una voluntad es porque yo soy la que manejo mi voluntad. Yo soy la que escojo creer o no creer. Yo soy la que determino si voy a tener una buena actitud o si yo quiero seguir rencorosa o si quiero seguir temerosa. Es mi elección. Y esta perspectiva de la vida que Dios ha dicho que yo debo tener se construye durante un proceso diario de decidir y escoger, de decidir y escoger, de decidir y escoger los principios, la verdad y las promesas de Dios por encima de las circunstancias, por encima de las opiniones de los demás y de los conceptos
del hombre. Esas son las actitudes. Salmo 36:9 dice: porque en ti está la fuente de la vida. En ti está la fuente de la vida, se llama Jesús. Y en tu luz podemos ver la luz. O sea, esa fuente de vida que trajo Jesús para darnos a nosotros es el que vive en nosotros. Y nosotros tenemos esa fuente de vida para que los demás puedan ver nuestra luz. Y yo pueda ver la luz de Cristo en mí mismo, en ti y en todos los demás. Yo pensaba, pues ahora en esta época de Navidad, estaba pensando, ¿qué habría sido de nosotros? ¿Qué habría sido del plan de redención? ¿Qué habría sido del plan de la extensión del reino de Dios a través de la iglesia de Jesucristo? Si unos personajes no hubieran tomado la decisión de humillarse y de aceptar la voluntad de Dios obedeciendo esa voluntad. Por ejemplo, estaba leyendo la palabra con esa idea en mente. Recuerden apagar los celulares. Bueno, me fui primero a Mateo. Y Mateo es un poco breve en su descripción, pero dice unas cosas importantes acerca de lo que pasó con José y con María. Y dice que explica el nacimiento de Jesús, fue así. Estando desposado, María su madre con José, ahí me detuve, desposado. Bueno, uno sabe lo que significa desposado, estaban comprometidos ya para casarse. Pero me puse ya a buscar con mayor detalle ese concepto de estar desposado. Resulta que es un concepto legal. Legalmente, cuando ellos estaban para casarse, cuando habían hecho un acuerdo entre los dos de matrimonio, eso se convertía en un acto legal. Y decían que en esa época, pues nadie se echaba para atrás, a no ser que hubiera una circunstancia extraordinaria en que el hombre le diera a la mujer una carta de divorcio. Pues cuando yo leí esa descripción, yo dije, esto era un caso extraordinario, que José le diera una carta de divorcio a María, porque él estaba desposado con ella para casarse. No, eso quiere decir que aún no habían tenido relaciones sexuales y ella aparece embarazada. ¿Cierto que era caso extraordinario para darle una carta de divorcio? Inclusive dice que él lo estaba pensando, pero que no lo iba a hacer público porque eso se hacía de manera pública para que todos conocieran que él estaba dándole esta carta a ella. Y dijo que se la iba a dar, pero calladito porque tampoco quería quitarle el honor a ella. Desposado con María su madre con José. Antes que se juntasen, eso es lo que quiere decir, juntarse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en eso, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Hay una serie de incidentes tan fuera de lo normal que van por encima de la condición normal. Estoy desposado, no he tenido relaciones sexuales con ella, está embarazada, me dice que el Espíritu Santo vino sobre ella, le voy a dar carta de divorcio y ¡pum! Dormido le llega un ángel y le dice, esa es obra de Dios. Esa es obra del Espíritu Santo. Miren lo que les estoy diciendo. Él estaba mirando las circunstancias normales, naturales, reales. Pero Dios interviene y dice, no, hay una perspectiva mayor por encima de esas circunstancias y es mi voluntad. Entonces le habla y se le aparece y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado
del Espíritu Santo es. Ya, con eso tuvo. Ya. Yo me supongo que porque él tenía ya un corazón entregado en humildad a obedecer a Dios. Porque no iban a difamarla solo a ella, era a él también. Porque él era el que era responsable de cuidarla a ella en ese tiempo de su compromiso. Y dará a luz un hijo. Miren, aquí ya comienza Dios a contarle que él forma parte de todo un plan, un proyecto de vida sobrenatural que es indispensable que él se humille y que él obedezca dentro de ese proyecto de vida. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando Isaías declara 500, 600, 700 años, cuando los profetas estaban hablando acerca de ese Mesías que iba a venir, y él comienza a ver, esto que oí de mis ancestros y que lo pasaban de una generación en otra, ¿esto es lo que está pasando? ¿Cómo así? Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Contrario a todo lo que la sociedad iba a decir y hacer, arriesgando su vida y la de María, él entendió que la perspectiva de vida de Dios estaba por encima de las circunstancias naturales del hombre. Eso a mí me parece maravilloso. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, el Salvador del mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, gracias. Y ahora les quiero mostrar la perspectiva de María. Porque la respuesta de ella es tan linda, dice exactamente lo que estamos hablando de la actitud del corazón según la perspectiva de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. En el capítulo 1 de Lucas, ahí antes les leí de Mateo, ahora en el capítulo 1, resulta que, esto se llama la anunciación del nacimiento de Jesús. Y al sexto mes, el ángel Gabriel, al sexto mes de habérsele aparecido a su prima Elizabeth, que ella había sido estéril, le anuncia que va a nacer dentro del proyecto de vida que Dios tiene. Necesitaba a esta mujer estéril que según las condiciones humanas era imposible que pudiera ella tener un hijo. Interviene Dios y le dice, tú eres parte de mi proyecto de vida, de la vida que yo determino, que yo soy el que soy, que la doy y la hago. Y tú vas a quedar estéril porque el hijo tuyo va a ser el pregonero que va a abrir el camino para la llegada del Mesías que tu prima tiene en su vientre. Entonces ese mismo, claro que yo parafraseé mucho ahí, ¿no? Entonces el ángel Gabriel va donde la prima Elizabeth, que es María. Ya llevaba 6 meses de embarazo Elizabeth. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Ese concepto desposada es muy importante. No es solo para contarnos, ay, qué lindo, ya estaban comprometidos. No, había un acuerdo legal de matrimonio y de no tener relaciones sexuales hasta casarse. Y el nombre de la virgen era María.
Eso es muy importante también, porque no fue que hubo solo una virgen, había muchas vírgenes. Entonces tuvieron que aclarar quién era la virgen que Dios había escogido. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor está contigo y bendita eres tú entre las mujeres. Dios tiene un proyecto de vida y tú formas parte de este proyecto. ¿Estás dispuesta? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación era esta que le estaba haciendo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora tú vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Me imagino que tal vez hasta ahí estaba pensando, bueno, con José, ¿no? Pues era lo lógico. Pero el ángel le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces, con esta perspectiva natural que tenía María, le pregunta: ¿cómo va a ser esto? Pues yo no conozco varón. Yo no he tenido relaciones sexuales con un varón para quedar embarazada. Y el ángel le responde: la intervención divina es que no va a ser según la condición del hombre, sino que el proyecto de vida sobrenatural será por la intervención de Dios, a la manera de Dios, por su Espíritu Santo, sobrenatural. Y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dilo conmigo: porque nada hay imposible para Dios. Porque la perspectiva de vida de Dios va por encima de la perspectiva de vida del hombre. Y esto es lo que tanto me gusta. Y María le responde: he aquí la sierva del Señor, el esclavo siervo del Señor, el siervo esclavo del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo. Ella estaba arriesgando su vida, que la mataran. Estaba arriesgando el honor de José. Pero ella sabía que había una perspectiva de vida por encima de la del hombre. Y para ella Dios era primero. Y ella se humilló a obedecer, entregándole su vida para que Dios hiciera según su palabra y según su voluntad. Esto a mí, digo, ¿qué hubiera sido si no hubieran tenido esa perspectiva ellos de que Dios es primero? Tantas veces nosotros no entendemos los planes de Dios, las maneras de Dios, pero si en nuestro corazón determinamos, por eso he hablado tanto de tomar una decisión y tener la actitud correspondiente para que las acciones de mi vida correspondan a la decisión que he tomado y la actitud que he tenido con respecto a la palabra de Dios, de tomar la decisión de obedecer lo que Dios ha dicho. No puede existir en ti simultáneamente dos perspectivas de vida. Repito, si tú eres hijo de Dios, este manual de vida no da lugar para que exista en ti y en mí una perspectiva de vida diferente a la de Dios. ¿Lo vuelvo a decir? Este es un manual de vida según la perspectiva que Dios tiene de la vida. Y este manual prima por encima de la perspectiva que el hombre o el mundo tiene de la vida. Y no puede haber en ti dos perspectivas de vida. No pueden existir a la vez.
La única perspectiva que en ti, corazón, como hijo de Dios, puede existir es la perspectiva de vida de Dios. Y tú ves la vida, no estoy hablando de circunstancias, tú ves el destino de tu vida, el propósito de tu vida, tú ves el proyecto de tu vida, el futuro de tu vida a través de la perspectiva de Dios, no del hombre, ni aún de tu carrera, ni aún de tu educación, ni aún de la descendencia de la familia de donde vienes, sino de la perspectiva de Dios. Eso tiene que quedar muy claro en nosotros. Porque la percepción cristiana o la percepción de la palabra de Dios de la vida no es una de las muchas opciones, es la única opción. Y todo lo demás se sujeta a. Y si no está de acuerdo, yo vivo por la que está por encima de las otras perspectivas, y esa es la palabra de Dios. Si tú no escoges vivir así, ya escogiste. Ya tomaste tu elección. Si tú no decides vivir así, ya decidiste. Decidiste vivir según los patrones del mundo. Porque cuando tú no escoges el manual de vida de Dios, si tú no decides tomar, aprender, crecer, caminar cada día en la revelación para tener la perspectiva de vida de Dios, tú estás tomando una posición pasiva. Y eso es aceptar lo que en tu vida, lo que no es de Dios. Pero si tú decides y te mantienes firme en la decisión, que tu perspectiva de vida, las normas que rigen tus decisiones y tus acciones y tus actitudes, solo pueden ser la palabra de Dios, te riges firmemente en las promesas de Dios y usas tu fe en las promesas de la palabra de Dios, ahí sí puedes hacerle frente a cualquier situación en tu vida. Porque la palabra de Dios es Cristo. Y tú estás con Cristo y con Él es que estás enfrentándote a la vida. Vuelvo y repito el versículo al comienzo, Daniel 11:32. Los que aman a su Dios se mantendrán firmes y harán frente a las situaciones. Quiero que lo repitamos. Los que aman a su Dios se mantendrán firmes y harán frente a las situaciones. Ahora lo vamos a decir en primera persona. Yo amo a Dios y me mantendré firme y le haré frente a las situaciones. Daniel 11:32. Mira, Dios ya te diseñó, ya te hizo según el plan divino de Él, que es lo mejor, lo máximo y lo más hermoso. Ya lo hizo para que tú tuvieras éxito y gozo, para que fueras su mensajero, una extensión del reino de Dios. Ya lo hizo, te equipó totalmente. Entonces, a ti solo te corresponde hacerle unos pequeños ajustes a tu actitud, para que estén de acuerdo con los propósitos de Dios. Digo yo, unos pequeños ajustes. A mí me han tocado muchos ajustes, pero bueno, yo creo que para ti serán unos pequeños ajustes para que tu vida deje de ser una vida mediocre, para que deje de ser. Por eso la palabra de Dios es tan fuerte cuando dice en Apocalipsis, mira, yo prefiero que seas caliente o frío, totalmente frío, pero esta mediocridad de ser tibio, que sí, que no, yo te escupo de mi boca, dice. Es muy fuerte. O sea, no quiero tener nada que ver contigo, que sí, que no, que sí. O eres lo uno o eres lo otro. Obviamente, Él prefiere que seamos con fuego por Él. Antiguamente este ejemplo no nos sirve hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones que yo creo que ni siquiera saben cómo eran los radios. Los radios son unos aparatos que antes de llegar a la televisión era el mejor modo de comunicación de todas las noticias. Y dentro de esos radios había unos radios especiales de banda corta
en que uno de lugares muy lejanos en el mundo podía sintonizarse con una onda de comunicación de otro radio igual, y entonces uno empezaba a buscar y movía, porque no es como esto ahora digital, sino que uno movía el botoncito y iba sonando así hasta que cogía uno a la persona que estaba hablando o la que uno quería sintonizar, o se podía comunicar también para poder hablar con esa persona. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos que entendemos este concepto de radio. Yo sé que los de mi generación y anterior a la mía me entienden muy bien. Pero Dios quiere que nosotros cojamos la señal de Él, que está aquí en su palabra. Quiere que nos sintonicemos con Él, decidiendo, poniéndonos en la frecuencia de Dios para tener la actitud que Dios quiere que hagamos. Y cada vez que lo hagas, que te sintonices con la voluntad de Dios, cada vez tú vas a hacer lo que Él dice y vas a producir las acciones debidas. Juan 15:16 dice: ustedes no me escogieron a mí. Si tú crees que escogiste al Señor, estás muy equivocado, bájate de la nube. El orgullo dice que tú lo hiciste, yo lo hice. No, Dios te escogió a ti. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he entregado que vayan y den mucho fruto. Esa es tu misión. Que vayas, que salgas, que obedezcas, que compartas, que hagas con acciones produciendo mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. Bueno, vamos a ver una listica. No sé si no están proyectando, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Entonces yo creo que les van a proyectar esta lista. Son muchas cosas, esto no abarca todo, pero es como para que tengamos una idea. ¿Cuál es el fruto de cambio que Dios quiere que tú y yo produzcamos en nuestra vida? Y por consiguiente, ayudemos a otros a producir este fruto, o sea, estos resultados de cambio, de transformación. Actitud de gratitud y no de queja. Es tan fácil quejarse uno, tan fácil. Yo era sumamente quejumbrosa. Ahora todavía me encuentro quejándome, pero por lo menos me doy cuenta y hago me esfuerzo por callarme, pedirle perdón al Señor y solo hablar alabanza, bendición. Actitud de gratitud está en Efesios 5:20, que dice que demos gracias por todo. En Tesalonicenses, que dice que demos gracias en todo. Otro es la actitud de pensar lo mejor y lo bueno. ¿Cuál es el antónimo, lo contrario? Juzgar. Ojo, recuerden que la palabra de Dios no nos permite juzgar a los demás. ¿Qué es juzgar? Que yo determino la motivación en tu corazón que te llevó a hacer la acción que tomaste o a decir lo que dijiste. Lo único que se me permite a mí juzgar es lo que yo veo y lo que oigo. Y juzgar si es o no es de Dios. Pero yo no puedo juzgar la intención de tu corazón. No se me permite. Pero si yo estoy siempre pensando en lo mejor y lo bueno, yo me protejo. Como dice Filipenses 4:8, me protejo de no juzgar. Otro fruto de cambio, actitud de gozo. Por el gozo puesto delante de Él, dice la palabra de Cristo, por el gozo puesto delante de Él fue que Él sufrió y dio su vida. ¿Qué? Por el gozo Él dio su vida, por el gozo Él murió, por el gozo murió una muerte de ladrón, de criminal en la cruz, por el gozo puesto delante de Él. Fruto de cambio. Actitud de hablar bendición y no maldición. Santiago 3:10. La maldición y la bendición salen de la misma boca. Pero tú y yo somos los que determinamos qué hablamos. La actitud de perdonar, que es lo contrario, amargura. Perdonen a otros y serán perdonados. La actitud de perseverar y no andar derrotado. Romanos 2:7, dará vida eterna a los que perseveran.
y siguen haciendo el bien. Actitud de ser diligente, no perezoso. No hay versículo que te endose, joven, de ser perezoso. Actitud de amor, no de odio y desprecio. Actitud de paz en vez de conflicto, de discordia, de murmuración. Actitud de paciencia y no de impaciencia o exasperación. Actitud de amabilidad, no de rudeza. Actitud de fidelidad, no de deslealtad ni de infidelidad. Actitud de humildad, no de orgullo, de soberbia. Actitud de dominio propio y no de desenfreno. Actitud de siervo, no de egoísmo. Actitud de bondad, no de maldad y crueldad. Bueno, habría tantas actitudes en las cuales nosotros podríamos trabajar en nuestra vida, pero busca tú cuál es la actitud que Dios quiere que tú trabajes en tu vida. La decisión es que estoy decidido a permitirle a Dios a desarrollar en mí una actitud de acuerdo a su palabra y que traiga éxito en mi vida. Yo no digo éxito de mucho dinero, de mucha fama. Digo éxito en el sentido que estoy haciendo la voluntad de Dios, que estoy viviendo de acuerdo a sus principios. Esa es la decisión. Digámoslo juntos, estoy decidido a permitirle a Dios que desarrolle en mi vida una actitud que venga de Él y que traiga los resultados de mi vida dando fruto de cambio de acuerdo a sus propósitos. Y aplicaré los principios de Dios a cada circunstancia de mi vida. Y andaré por camino de abundancia, porque esa es la promesa, que si yo obedezco, yo tendré abundancia, lo que siembro cosecho, ¿de acuerdo? Y miraré el mundo y mi vida. No se me desanimen, declaren con la boca, declaren que al hablar están trayendo esa verdad sobre su vida. Y miraré el mundo y mi vida a través de los ojos de Dios, a través de lo que Él dice en su palabra, y no según lo que mis ojos físicos estén viendo en las circunstancias. Yo decido ver las cosas como Dios las ve, con los ojos de mi corazón y los ojos de mi fe. Punto 4. Entonces, determina tus acciones por tus actitudes. Al tener la perspectiva de lo que Dios quiere que sea mi vida, para que yo pueda tener las actitudes correctas, ya sé lo que debo hacer, y cómo entonces permito que las acciones que salgan de mí sean determinadas por mis actitudes. Un gran inventor, también norteamericano, que se llamó Thomas Edison, inventó muchísimas cosas. Entre otras, el bombillo incandescente, la cámara fotográfica, el fonógrafo. Ustedes no conocerán qué es el fonógrafo, pero eso fue lo que llegó antes de la vitrola, y si no conocen la vitrola, eso fue antes de lo que llegó, ¿qué? El tocadiscos. Si no saben qué es un tocadiscos, que mis nietas vieron un disco y dijeron, Lela, ¿eso qué es? Claro, nacen con una tableta en la mano. El fonógrafo fue lo primero que llegó para poder tocar un disco de una grabación que fuera musical o vocal. Él fue el inventor del fonógrafo. Él inventó las baterías de los carros, entre muchas otras cosas. Pero una vez, y dicen de él que de tantos intentos que hizo en sus inventos y tantos fracasos que tuvo, él desarrolló la perseverancia y no se dejó derrotar o vencer por los fracasos que había tenido. Más fracasos en los inventos que digamos, el iniciar un trabajo de un invento y resultarle con mucha facilidad. Eran más los fracasos para poder llegar a ese punto de lograr el invento que buscaba hacer. Por una mezcla mal hecha,
uno de sus experimentos estalló, causando un gran incendio. Edison, sentado afuera, observaba tranquilamente mientras las llamas consumían su lugar de trabajo. Y me imagino con todo lo que tenía allí. Le dijo a su hijo que llamara a su madre. ¿Por qué?, preguntó el hijo. Porque ella nunca ha visto un incendio como este. Luego le preguntó si conocía a alguien que fuera dueño de un tractor. Y el hijo le preguntó, ¿por qué, padre? A lo que Edison le respondió, porque es tiempo de reconstruir, hijo, es tiempo de reconstruir. Había acabado de ver deshacerse, perder totalmente en ese fuego, en medio de las llamas, su lugar de trabajo, a donde él había puesto quién sabe cuántos años de investigación en sus inventos. Pero lo que él no veía esa derrota. Él no veía eso como un fin. Él lo veía como un inicio nuevamente a volver a hacer el trabajo que estaba haciendo. Y por eso él contestó, es tiempo de reconstruir, es tiempo de volver a levantar. Si tú estás aquí y sabes que has estado en tu vida en un momento de derrota y sientes que has querido reconstruir o levantarte, pero no has podido, yo te digo a ti en el Señor, siempre es tiempo de reconstruir, siempre es tiempo de levantarte, porque el Dios que tú y yo tenemos es el Dios de vida, no muerte, no desastre, no derrota, sino de vida. ¿Cuál es el común denominador que vemos en las vidas de las personas de éxito? Hoy en día hay muchas formas de poder buscar y leer acerca de estas personas que, digamos, han tenido éxito a nivel del éxito del hombre, muy prósperos en su éxito. ¿Y cuál es ese común denominador que vemos en todas estas personas? La actitud. La actitud es lo que determina. La actitud ante sus circunstancias de vida. Porque esa actitud determina todo. Las personas efectivas son las que usan los reveses, los obstáculos, lo que pareciera ser algo de pérdida en sus vidas, más como peldaños para seguir adelante. Como una oportunidad más para seguir adelante. Perdón, no había mirado el reloj. Tus actitudes son mucho más importantes, recuerda, que tu educación, tus habilidades, tu pasado, tu físico, tu dinero. Esas cosas son importantes, pero tu actitud determina todo. Tú puedes tener el dinero, la educación, la preparación, el estado físico, que si tu actitud no te levanta de decir que vas a hacer algo, ahí te quedas y no lo logras. Y tu actitud es la que determina tus acciones para hacer amigos o hacer enemigos, para tener logros o para tener fracasos. El pesimista se queja del viento. No puedo con este viento. El optimista espera que cambie. Pero ese líder siervo, ese siervo, arregla las velas para que de acuerdo a la dirección del viento pueda seguir adelante. Ese tienes que ser tú y ese tengo que ser yo, porque ese es el prospecto de vida que Dios nos ha dado. J.D. Rockefeller, un súper multimillonario, decía, yo le pago más a un hombre por su actitud de vida que su habilidad de llevarse bien con otros que por cualquier otra destreza que posee. Yo le pago más a un hombre por su actitud y su habilidad de llevarse bien con otros, con los demás, que por cualquier otra destreza que posea. Imagínense cómo para estos hombres de tanto éxito y logros en la vida, todos están diciendo, la actitud es lo más definitivo.
Lo que es importante no es la condición actual de tu vida, no es la condición actual de tu familia, no es la condición actual de tu trabajo, de tu empresa. Eso no es lo más importante, ni tu sueldo, ni quién es tu jefe o quién es tu amigo o enemigo. Eso no es lo más importante. Lo que sí es lo más importante es tu actitud hacia tu familia, hacia tu jefe, hacia la condición de tu empresa, hacia aquellos que dicen que son tus enemigos, hacia la autoridad, hacia el dinero, porque tu actitud determina cómo vas a actuar hacia esas personas y a esas circunstancias y cómo vas a responder. Di conmigo, la actitud de mi vida determina cómo voy a actuar para enfrentarme a las circunstancias de mi vida y a las personas en mi vida. El 10% de la vida está compuesto por lo que te pasa a ti. Estos son estudios que dicen que solo el 10% de todo lo que hay en tu vida está compuesta por las cosas que te suceden a ti. Pero el 90% de todo lo que hay en tu vida está compuesta por cómo tú le respondes y actúas ante lo que te pasa. Eso es impresionante. Por eso digo, tu actitud afecta tu salud, tu futuro, todo. Randy decía, el fruto de la paciencia no se ve en el hecho que tú puedas esperar. Eso no es paciencia. Él decía, sino en cómo esperas. ¿Esperas angustiado? ¿Desesperado? ¿Con temor? ¿Porque te tocó esperar porque no pudiste resolver la situación? Entonces él dice que el fruto de la paciencia se ve es en la actitud de mi corazón mientras espero. Actitud de gozo, actitud de fe, etcétera, etcétera. Santiago 1:1, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. La actitud mientras estoy en la prueba tiene que ser que como yo creo en mi Dios y creo que Él todo lo sabe y creo que Él está allí conmigo llevándome de la mano, no puedo sino tener actitud de gozo con Él y de agradecimiento con Él. No necesariamente por las pruebas, sino por Él. Y Él me lleva con esa actitud a poderme enfrentar a las pruebas y poderlas superar. En el latín la palabra actitud quiere decir, ¿saben qué? ¿Recuerdan lo que les dije que hacen los ciervos? ¿Qué hacen los ciervos con el viento? Ponen la vela para determinar en qué dirección va el viento y así ponen la vela para poder aprovechar el viento e irse con él. Pues en el latín, actitud significa velas de un velero que determinan la dirección de su rumbo. Entonces, amado, levanta las velas ante esos vientos y esas circunstancias en tu vida y ponla en la dirección en que está yendo el viento del Espíritu Santo para que tú puedas tener éxito en la vida según los principios de Dios. Y en el diccionario del Flight Gear, que es el diccionario de los pilotos, todos los que están en aviación, dice que actitud es la posición de una aeronave en términos de alabeo y cabeceo. O sea, en terminología sencilla, morro hacia arriba o morro hacia abajo. Alas niveladas o alas inclinadas. Está diciendo lo mismo. La actitud es lo que te da la dirección y se alinea con el viento para que puedas elevarte o para que puedas caerte. Muy sencillo. Vamos a ponernos de pie. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo dice ahí que Dios le dice que Él nos ha dado su gracia, que nos basta, que es suficiente la gracia de Dios. Tú y yo tenemos que creer eso y declararlo. Y en Lucas 14, 11, quiero que podamos repetirlo, aquí lo van a poner,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo escojo humillarme ante los propósitos de Dios, ante los principios de Dios, ante la palabra de Dios, y yo escojo ser siervo. ¿Y tú? ¿Qué escoges ante el Señor? Si tú escoges ser siervo, rindiéndote una vez más ante el Señor, determinando que los propósitos de Él son sí y amén. Y cuando ponemos los ojos en Él, vemos las circunstancias tan diferentes, porque ya vemos las circunstancias no a través del ojo humano, no a través de mi corazón herido o defraudado, angustiado, sino que ya lo veo a través de los ojos de Él, de fe, de victoria y de poder, de santidad, de humildad, de gozo. Si estás de acuerdo, di conmigo: yo observaré mis acciones, Señor, para evaluar cuáles son las actitudes que debo cambiar. Padre, yo trabajaré para producir acciones de fe, acciones de confianza en ti, acciones de paz, de gozo, de misericordia. Y mis acciones serán el fruto del Espíritu Santo, que yo produciré porque yo tengo la actitud de contarlo todo por sumo gozo. Y como decía Randy, tu actitud determina tu altitud. Tu actitud determina tu altitud en Él. Padre, gracias. Gracias por este día, por tu palabra. Señor, este manual precioso que nos has dado, por la vida de tu Hijo Jesús que se entregó, que dio su vida por nosotros, porque podemos vivir con esa vida y según esa vida. Gracias. Síguenos enseñando, Espíritu Santo, para seguir viviendo como tú quieres. Y aunque debe ser todos los días, por supuesto, pero aprovechando este tiempo de Navidad, en que todo el mundo no anda con gozo. Hay mucha gente que tiene tristeza en su corazón. Aprovecha toda oportunidad que tengas en estos días para hacer luz. Luz para tantos que necesitan. Puede ser inclusive un hermano en Cristo u otra persona que no conozca del Señor. Y sé luz. Sí, Padre, en este día toda la gloria, honra, alabanza, poder son para ti, Señor. Aquí estamos, tus hijos, tus siervos, tus esclavos, humildemente delante de ti, declarando que nos humillamos ante tu voluntad, ante tus propósitos, tus preceptos. Queremos ser parte y entender y ver con tus ojos la perspectiva tuya, Señor, y entender que somos tu proyecto sobre la tierra, tu proyecto de vida sobre la tierra, de tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ahora cerramos este tiempo con una bendición, la bendición del Padre sobre tu vida, de la revelación de quién es Cristo en ti, quién eres tú en Cristo, la bendición del poder del Espíritu Santo sobre ti, sabiendo que al salir por esas puertas nuevamente estás entrando a tu campo misionero y que las almas te esperan. Tu responsabilidad te espera para llevar a cabo tu proyecto de vida en los campos que están listos. La cosecha está lista para que vayas por ella. Te bendigo en el nombre del Señor. Recuerda la novena bíblica al salir para que la pidas.